Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta nueva edición de Comparte Ciencias, esta vez organizado desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es William Savero Torres, soy físico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y actual investigador postdoctoral en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en España. Para esta transmisión tengo el agrado de estar acompañado de Lucero Alba, quien es estudiante de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, y coordinadora de Comparte Ciencias en Perú. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro primer expositor, David Requena, por la disposición para participar en esta transmisión de conocimiento. Antes de comenzar, quisiera brindar una pequeña introducción sobre Comparte Ciencias para los que recién nos acompañan. Comparte Ciencias es una iniciativa de científicos.pe que se creó en el año 2012 con el objetivo de crear un nexo entre la comunidad estudiantil en Lima, en Perú, y aquellos estudiantes e investigadores que vienen desarrollando investigación en Perú y el extranjero, mediante charlas, ponencias de diversas áreas de investigación dadas por investigadores de calidad en diversos que trabajan en Perú y en otras partes del mundo. En Científico.pe creemos que esta transmisión de experiencia y conocimiento es muy importante para el desarrollo de los futuros profesionales. Las anteriores ediciones de Comparte Ciencias se han llevado a cabo en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Privada Cayetano de. Todas ellas con muy buena acogida de parte de la comunidad estudiantil. En esta edición, debido a las circunstancias que venimos afrontando, la interacción entre los participantes se llevará a cabo vía online. Para hoy, nuestro expositor, David Requena, quien es candidato a PhD por la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos, nos hablará acerca de la inmunoinformática aplicada a la salud pública. Antes de darle pase, Lucero nos brindará una pequeña reseña de su trayectoria académica. Adelante, Lucero. Buenas tardes con todos. Como bien mencionó Williams, David Requena es candidato a PhD en Biociencias por la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos y anteriormente tuvo experiencia como investigador en las áreas de bioinformática y bioestadística dentro del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins. También tiene experiencia en biomatemática en el Instituto de Biología Matemática y Teórica de la Universidad del Estado de Arizona y en inteligencia artificial en el Laboratorio de Inmunoinformática y Machine Learning en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas en Argentina. Cuenta además con 20 artículos en revistas indexadas que han sido citados por las más prestigiosas instituciones a nivel mundial, incluyendo la Asamblea de los Premios Nobel de Medicina 2018, y actualmente se dedica a estudiar los cambios moleculares durante la progresión del cáncer, su evolución e interacción con el sistema inmune. Bueno, antes de darle paso a David, quisiera recordarles que por favor apaguen sus micrófonos y cámaras y que pues cualquier pregunta la pueden realizar en el chat del Meet o en el chat del Facebook de científicos.p durante la transmisión en vivo. Adelante, David. Muchas gracias a todos los organizadores eh, eh, por, por este evento, por la importancia que esto tiene, ¿no? La difusión de los trabajos de otros peruanos que ya hemos avanzado un poquito más para incentivar a los que vienen atrás, ¿no? A los que recién empiezan. Bueno, ya me presentaron, soy David Requena. Pertenezco al Laboratorio de Biofísica Celular de Rockefeller University y actualmente soy vicepresidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Bueno, el tema de la charla es inmunoinformática aplicada a la salud pública, en donde voy a contar un poco sobre mi trabajo en mi inmunoinformática en ya estos 10 años de carrera. Tienen en la pantalla también mis redes sociales, por donde les puedo contestar. Usualmente no tardo más de un día en responder por email, por Twitter o Facebook. Además, quisiera hacer hincapié en el hashtag que está abajo a la derecha, que viene incentivando científicos.p, sin ciencia no hay futuro,
eh, y tratar de incentivar a todos a usarlo porque ya, ya hemos logrado que usando este hashtag nos escuchen congresistas, excongresistas, ministros y otras personas relacionadas a la toma de decisiones en el Perú, y necesitamos que ellos escuchen más sobre ciencia y le den más importancia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Ok, este es el resumen de lo que les voy a hablar hoy día. Primero sobre mi trayectoria y cómo fue que llegué hasta aquí. Luego sobre mi investigación muy brevemente. He tratado de resumirlo todo y hacerlo en el lenguaje más simple posible. En inmunoinformática, en cómo se procesan las proteínas de los patógenos en péptidos de diferentes tamaños, que pueden llegar a ser epítopes, que incentivan una respuesta inmune y diferentes aplicaciones. Luego sobre mentoría y algunas oportunidades junto con los agradecimientos. Bueno, esto que ven acá en la pantalla es la red de mentores que consecutivamente me fueron incentivando a llegar más lejos, a seguir más adelante. Todos ellos a lo largo del camino me han enseñado distintas cosas. Y voy a empezar brevemente haciéndole una mención especial a Walter Cabrera de San Marcos. Él, bueno, ya se retiró, pero eventualmente va a la universidad. Él fue mi mentor desde el año 2005, cuando estaba en tercer ciclo de la universidad, y es quien tal vez me enseñó lo más importante, que es el análisis crítico de textos científicos, de artículos, justamente para no creer cualquier cosa que se diga, ¿no? Como sucede actualmente, frecuentemente en los medios, en las redes, gente que ve un meme y ya cree que eso es verdad. Nosotros los científicos estamos formados de una forma diferente, ¿no? A siempre leer, interpretar, sacar nuestras propias conclusiones y cuestionar, en base no solamente a lo que se dice ahí, sino a otra evidencia y a nuestro propio juicio crítico. Entonces, eso es lo más valioso que tengo hasta ahora y eso lo aprendí directamente de él en San Marcos. Él me formó principalmente en biología teórica, en biología matemática, y luego de él vino José Segovia Juárez, que en ese entonces era director del Fondesit, y él tiene un doctorado en biomatemática, entonces me pudo instruir de forma más especializada en esas áreas, trabajando en conjunto con él para desarrollar un modelo de cómo se iba a dar la influenza H1N1 en el Perú. Entonces, yo presento un trabajo incentivado por ambos, ¿no? Por Walter y por José, a eventos primero nacionales, luego internacionales, porque me iba muy bien, empecé a ganar premios con eso, inclusive fondos para continuar la investigación. Y ya el 2010 lo presento a un evento internacional. En este evento consigo también un Landal Award, y ahí es donde conozco a Carlos Castillo Chávez, que ya es un biomatemático de ligas mayores, por así decirlo, de mucho nivel, de mucha trayectoria. Eh, Él se dedicaba a reclutar latinos o, bueno, o gente de minorías muy capaces, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y darles la oportunidad de tener una formación de muy alto nivel en la universidad donde él estaba, en Arizona State University, en donde él fundó el MTBI. Eh, bueno, él me da esta oportunidad cuando lo conozco, me lleva a Arizona State University, llevo todo el entrenamiento con él y me va muy bien en mi desempeño en el centro. Hice una buena investigación,
tuve las mejores notas y entonces él me da luego cartas de recomendación. Y esto fue un paso clave en mi formación académica posterior, porque él era un científico muy importante. Bueno, ya está retirado, sí, sigue siendo un científico muy importante, pero lo que quiero resaltar es que él ya tenía cargos y méritos que hacían que su carta sea muy, muy pesada a la hora de postular. Él había sido decorado por 3 presidentes de Estados Unidos y en ese entonces fue también condecorado por el presidente Obama, recibiendo la Medalla Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, y también integraba el directorio de la National Science Foundation, entonces era muy conocido. Bueno, luego de eso, en 2011, cuando termino la formación con él, yo vuelvo a Perú, donde conozco a Mirko Simic, que Mirko Simic es, con diferencia, el bioinformático con más publicaciones y trayectoria en Perú. Él me forma también directamente por 6 años y me permite aprender ya ciencia más competitiva, ¿no? Ya escritura de artículos científicos, hacer investigación que pueda recibir financiamiento. Y justamente el 2012 yo ya estaba recibiendo mi primer financiamiento por parte del CONCITEC para un proyecto mío. Y con Mirko pues publico como 10 artículos científicos. Empiezo a liderar proyectos de investigación dentro del laboratorio, ya no solamente mío, sino teniendo a cargo otras personas, formando a gente de pregrado que recién empezaba. Y el ponerme a cargo de todas esas cosas me obligó a aprender y gracias a eso es que luego cuando yo fui a otros lugares ya estaba mucho más preparado. Bueno, Mirko me permitió conocer a toda una red muy grande de personas, empezando por su esposa, Patti García, por su esposa, Patti Shi, también a Patti García, con quien hago la maestría en informática biomédica, y que junto con José Pérez me forman en salud global. Entonces ahí empieza otra especialidad y otra serie de artículos que me permitió no solamente entender los problemas de salud desde el punto de vista biológico, genético, matemático, sino también desde la salud pública, de los problemas que hay en las aplicaciones de las intervenciones, desarrollo de intervenciones, ensayos clínicos, y tener también la perspectiva de cómo lo reciben los operadores de salud, cómo lo reciben los pacientes y cómo tratar de hacer las cosas lo más aceptables para ellos. También me permite conocer a Morten Nielsen, que era otro de sus colaboradores con quien soy formado en inteligencia artificial. Él me recibe en su laboratorio en Argentina, aunque también tenía un laboratorio en Dinamarca. Y en Argentina él me entrena en cómo construir redes neuronales, cómo interpretar datos de estructuras para poder hacer predicciones de si un péptido puede llegar a ser un buen epítope y desarrollar una respuesta inmunológica. Bueno, él ha desarrollado los dos softwares más exitosos en esta área, ¿no? El NetMHC PAN y el NetMHC 2 PAN. Y también Mirko me permite conocer a Willy Lescano, a Hugo García, y bueno, y a toda la red del grupo Gilman, que era una red mucho más grande de investigadores, ¿no? El doctor Gilman ha formado a más de 40 personas con doctorados. Y bueno, conozco al doctor Gilman, me empiezo a desempeñar bien en investigación con él y él me lleva a Johns Hopkins University a finales del 2015 y en reinicios finales del 2015 o inicios del 2016. Entonces me voy con él y ahí ya cuando dejo Perú, ¿no?
Entonces, ya en Johns Hopkins con el doctor Gilman aprendo ya lo que es escritura de grants, ya a nivel de Estados Unidos, ¿no? Ya compitiendo ya en las ligas mayores, por así decirlo. Otro tipo de redacción, otro tipo de enfoque, otro tipo de construcción del currículum, que acá se llama BioSketch. Pero el salto felizmente no fue tan fuerte porque con Mirko ya había aprendido esas cosas a nivel de Perú. Ya sabía redacción de artículos, entonces me fue bien con el doctor Gilman, él me apoyó mucho en las postulaciones y ahí es donde aplico al doctorado a distintas universidades. Eh, en ese entonces, como experiencia personal, quisiera contar de que postulé como se recomienda usualmente, ¿no? A un grupo de universidades eh, regulares en el ranking, otras un poco mejores y otras universidades top. Entre las universidades top, pues uno pone las que probablemente no vaya a entrar porque es muy complicado, ¿no? Hay Harvard, MIT, ahí puso Rockefeller también, pero dije, bueno, si es que sale, bueno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, primero empezaron a llegar llegó una carta de aceptación de una de las universidades de la cola de mi lista que era buena, y dije, bueno, si las cosas no resultan, me quedo acá, no hay drama, pero ojalá salga una mejor, ¿no? Y yo pensaba que podía dar más justamente por toda la calidad del entrenamiento que había recibido y para ese entonces yo ya tenía 11 artículos científicos publicados y más de 20 proyectos con financiamiento en los que había participado, aparte de otros premios, ¿no? Yo fui campeón peruano en matemática el 2003, 2002, y pertenecía a la selección peruana de matemática, aparte de otros premios internacionales que había ganado justamente con el trabajo que desarrollé con Walter Cabrera y José Segovia. Y bueno, otros proyectos que ya tenía mi nombre, como coordinador general, gracias a Mirko, ¿no? Que me había puesto a cargo de todas estas cosas, artículos de primer autor. Entonces estaba a la espera y empezaron a llegar rechazo tras rechazo tras rechazo que me desanimaron mucho. Estaba muy preocupado por lo que iba a pasar y de pronto, ya cuando las cosas se veían muy mal y ya me estaba resignando, eh, empiezan a llegar invitaciones de entrevistas de las mejores de mi lista. Y yo estaba súper emocionado, fui a las entrevistas, como no había hablado antes con gente que hubiera ido a entrevistas a- para doctorados, no tenía mucha experiencia, había conversado con uno o dos amigos y en las dos primeras entrevistas creo que fue para aprender básicamente. Y todas las demás, ya fui muy, muy tranquilo. Y cuando ya había llegado casi al final, ya había tenido las entrevistas en Johns Hopkins University, todo parecía de que me iba a quedar ahí a hacer el doctorado con el doctor Gilman. Llegó la invitación de la entrevista a Rockefeller University. Y eso fue realmente una sorpresa que inclusive me causó lágrimas. Dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Vine acá a Nueva York, estuve en las entrevistas, felizmente todos mis entrevistadores fueron muy amables y geniales como personas. Y también el estudiante de escolta, ¿no? Que me guió y me llevó de entrevistador a entrevistador y me orientó en el camino de cómo eran las cosas, cómo era cada profesor con el que me iba a entrevistar, pero mis mismos entrevistadores me iban guiando en eso, me iban guiando a lo largo de la entrevista, cosa que no había pasado antes con nosotros, de las otras universidades, y todo fue como una conversación muy amical que me hizo sentir en una confianza genial al respecto. Y bueno, yo regresé con mucha confianza a Johns Hopkins. Igual ya no estaba seguro, pero tenía muchas esperanzas de que fuera a funcionar. Luego ya recibí la carta de invitación con una oferta mucho mejor a todas las demás universidades, oportunidades únicas en verdad que yo necesitaba para poder venir a
estudiar el doctorado con toda mi familia, ¿no? Pude traer a mi esposa, a mis hijos, inclusive a mis mascotas. Me dieron la casa a un súper precio de descuento, muchas facilidades eh, para estudiantes que venían con familias enteras, inclusive aumentos en el salario para ayudar a las familias, en fin, muchos beneficios que ustedes ya pueden ver en la descripción del programa, además de tener el salario más alto entre todas las universidades de Estados Unidos y un prestigio sin par, ¿no? Por algo es que se le conoce como la casa de los premios Nobel. Eh, ya aquí adentro hice mi primera rotación con John Laurent Casanova. Era realmente un honor haber sido guiado por uno de los 1000 autores más citados de la historia, con un laboratorio gigante, con muchas personas trabajando a la par, no solamente acá en New York, sino también con su grupo en Francia. Y él me puso directamente bajo la supervisión de Yuval Tang, que es un colaborador suyo, que ahora es profesor en la Universidad de Mount Sinai. Eh, y bueno, directamente con él desarrollé un programa bioinformático y este grupo es realmente fenomenal porque en 3 meses de rotación pude sacar un artículo de primer autor. Luego acabó esa rotación y seguí probando y llegué al grupo de Sanford Simon, que fue también uno de mis entrevistadores. Y fue un match automático. Apenas empecé, todo un ambiente amical, un mentor muy cercano al estudiante, que para mí, a pesar de ya tener experiencia, era algo que necesitaba, ¿no? De que tener al mentor muy cerca tuyo, que se reúna todas las semanas contigo, aparte de las reuniones grupales de laboratorio, aparte de las reuniones temáticas de laboratorio y aparte de hacer journal clubs, es algo que así nomás no encuentras, ¿no? Entonces, yo le doy mucho valor a eso y por eso al empezar dije, acá es donde me voy a quedar, ¿no? Y hasta ahora sigo. Con él ya hemos hecho investigaciones de mucho nivel, como demostrar cuál es el oncogen que genera un cáncer hepático en niños, desarrollar el primer modelo animal para estudiarlo, desarrollar un mecanismo de pruebas de fármacos que en tan solo unos pocos días puede decir la susceptibilidad del paciente a diferentes tipos de tratamientos justamente para atender este cáncer que no tiene un tratamiento aprobado y que estamos actualmente por publicar, entre otros artículos, ¿no? Pero justo antes de empezar con Sandy Simon, eh, tuve un pequeño tiempo libre en donde hice una colaboración por mi cuenta con un amigo que conocí del grupo de Carlos Castillo el 2011 en Arizona State University, que también había venido a Nueva York a trabajar al frente en el Memorial Sloan Kettering. En una lluvia de ideas, con una data que él tenía para su postdoctorado, salió estudiar si la diversidad alélica del complejo mayor de histocompatibilidad permitía explicar la mejor respuesta al tratamiento en algunas enfermedades, como por ejemplo la inmunoterapia contra el cáncer. Encontramos cosas muy novedosas que nos animamos a publicar en la revista Science. Nos ligó. Felizmente nos aceptaron después de una revisión muy dura, de que nos pidieron más experimentos, pudimos responder a todos, sí, sí, siempre con humildad, ¿no? Tomando la opinión de los revisores, sus consejos expertos, como una ayuda para mejorar nuestra investigación. Terminó mucho mejor de lo que empezó. La publicamos y ese artículo tuvo mucho impacto, rebotó en noticias acá en Estados Unidos y llegó a ser citado en los premios Nobel de Medicina del 2018 cuando entregaron el premio Nobel a dos investigadores por el descubrimiento de la inmunoterapia, entre una lista de los artículos más influyentes que vinieron luego del descubrimiento de la inmunoterapia.
Bueno, eso es en cuanto a mi background. Espero que en verdad le sirva a los estudiantes que vienen luego. Y si tienen alguna duda, necesitan algún consejo, me pueden contactar otra vez a través de mis redes sociales. Voy a regresar a la pantalla para que puedan verlos de mi correo, Twitter, Facebook. Les voy a responder, téngalo por seguro, para poder orientarlos con la poca experiencia que yo he adquirido. Bueno, ahora vamos a pasar a la investigación en sí. Eh, He consumido ya cierta cantidad de tiempo, voy a tratar de acelerar un poco. Eh, Primero, vamos a entrar a la variabilidad genética entre patógenos. Eh, bueno, toda la gente en biología y probablemente gente de algunas otras ramas han visto lo que estoy mostrando en la pantalla, que es un alineamiento de secuencias de ADN. Acá yo he alineado las secuencias de un gen de Bacterium paraginarum, un patógeno aviar, que estudiamos mientras trabajaba en la empresa Farbet de Perú. Entonces ahí pueden ver de que las secuencias del serotipo C, que está mostrado a la izquierda, están agrupadas y tienen algo de diferencia con el serotipo B, que viene ahí abajo. Y tiene mucha más diferencia si es que lo comparamos con el serotipo A. Entonces, hay diferencias a nivel genético entre las diferentes variantes de un patógeno. Las diferentes variantes de un patógeno son las que causan pues, diferentes cuadros patológicos o en humanos no cuadros clínicos de enfermedad. Entonces, no siempre nos interesa atacar todas, a veces nos interesa atacar una en específico y podemos hacer uso de esas diferencias para, para justamente diseñar cosas específicas para responder a estas necesidades en salud. Eh, bueno, las secuencias de ADN, como las que vieron antes, son procesadas eh, en proteínas en muchas veces, ¿no? Las proteínas, que acá estoy representando, ¿no? Como si fuera un pollo ahí abajo. Las proteínas son fagocitadas por la célula en el organismo del hospedero, el que está siendo infectado. Y hay una maquinaria de proteínas que, bueno, es un complejo de proteínas que se llama proteosoma, que se va a encargar de partir esta proteína externa, ¿no? El pollo en diferentes pedazos, en diferentes fragmentos de diferente longitud. Y estos fragmentos van a ser presentados en la superficie celular por, por una molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. En humanos se llama particularmente HLA. Entonces, ustedes van a ver que a lo largo de la presentación lo voy a referir como MHC cuando quiero hablar de animales o en general, ¿no? Hablando de animales o humanos, y de HLA cuando me quiero referir solamente a humanos. Bueno, estas siglas significan el antígeno leucocitario humano. Entonces, van a presentar estos diferentes pedacitos en la superficie celular justamente a las células del sistema inmunológico que están rondando, ¿no? Y como diciendo, mira, tengo algo raro, no sé qué es, y tú reconócelo, y, y si es que ves que es algo malo, empieza la respuesta inmunológica. Entonces, los linfocitos T, como ven ahí, o también los linfocitos B, están rondando en nuestro cuerpo todo el tiempo y están a la espera, ¿no? de que salga algo raro para multiplicarse y generar toda la respuesta inmunológica. Ahí los ha representado como un policía, bueno, no yo, sino esta es una cita del artículo que ven abajo a la izquierda.
Y estas células, las CTL, tienen un receptor con el que se van a unir al HLA y van a reconocer estos fragmentos de las proteínas. Bueno, acá ya lo pueden ver en una representación más molecular. El HLA que les mostré antes tiene una región amarilla, una región que estoy representando en amarillo, que es la que reconoce a los pedacitos de las proteínas que se llaman péptidos. Estos péptidos son presentados a los CTLs, a las células del sistema inmunológico, eh, que van a unirse al HLA con este receptor, ¿no? El receptor de células T que estoy representando ahí, el TCR, y como ven, está habiendo un reconocimiento desde arriba, en donde está tratando de reconocer al mismo tiempo a la molécula de HLA y al péptido que ya tiene unido. Entonces, las moléculas que representé en amarillo, como les dije al inicio, son las que están interactuando con este péptido. Y luego las estoy representando a la derecha, extrayendo esa zona para que lo puedan ver más al detalle. Ahí pueden ver que el péptido está conformado por distintos aminoácidos. Yo estoy representando ahí un péptido de 9 aminoácidos, en donde en las diferentes posiciones encajan en diferentes cavidades del HLA. Vemos que algunas están más expuestas a ser reconocidas por el TCR, por el receptor de célula T, o algunas están más enterradas, más hacia adentro, como la posición 9 que pueden ver ahí, y que ya no participan del reconocimiento directamente. Entonces, este péptido, si es que es capaz de ser reconocido y generar una respuesta inmunológica, se llama epítope. Es un nombre particular para los péptidos que pueden desencadenar una respuesta inmune. Ahora pasamos a los dos tipos de HLA que hay. Hay HLA de clase 1 y HLA de clase 2. Acá les voy a explicar el de clase 1. Voy a hablar como MHC porque en general esto es para, no solamente para humanos. El MHC de clase 1 está compuesto por dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad beta en este caso sirve más que nada como soporte para ayudar a darle mayor estabilidad a la alfa en la superficie celular. Y la subunidad alfa tiene el surco en donde se va a unir el péptido. Entonces, este péptido, como les mostré, tiene diferentes posiciones que se unen a diferentes cavidades de la subunidad alfa. Como vimos, la posición 9 entra bien al fondo, se entierra, y también la posición 2. Esos son los sitios más importantes para la unión del péptido al MHC, y se llaman posiciones ancla. El MHC de clase 1 puede unir péptidos de diferente longitud. En general de 8 a 11, inclusive se han encontrado algunos péptidos un poco más largos, pero la longitud promedio es de 9 aminoácidos. Ahí es en donde encajan todos los aminoácidos en todas las cavidades del MHC. Cuando tenemos péptidos de 8, no encajan todos, quedan algunas cavidades vacías. Cuando tenemos más de 9, normalmente algunos aminoácidos están sobresaliendo de la cavidad. En general son 9 aminoácidos los que se unen a las cavidades. Esto es un poco, bueno, esto lo pueden ver reflejado en los sequence logo que ven ahí, en donde se ha representado la variabilidad de todos, bueno, de muchos péptidos que se unen al HLA A2402. Entonces vemos que la variabilidad en las posiciones ancla, la 2 y la 9, es mucho menor, justamente porque esos son los que le dan, por así decirlo, la especificidad de unión, ¿no? Ya, son los sitios que se unen más adentro y que es importante que sean, que puedan encajar en las cavidades.
Entonces vemos de que los distintos HLA tienen preferencia diferencial por diferentes tipos de epítopes, ¿no? De acuerdo a las posiciones ancla principalmente. Ahora vamos a ver el MHC de clase 2. Este MHC tiene también dos subunidades, pero ahora las dos participan en el reconocimiento del péptido, en la unión del péptido. Entonces, vemos de que la subunidad alfa, que está en azul más oscuro, está arriba, y la subunidad beta, que está ya un poco más color morado, cero, está abajo. El péptido que se reconoce está en una cavidad al medio, que he coloreado de rojo. Estoy representando en rojo, y los residuos flanqueantes están como que en rosado, están saliendo de esta cavidad. Entonces vemos de que el péptido ya no entra por completo a la cavidad, sino es una cavidad abierta en donde los extremos pueden sobrar. Esta cavidad recibe a un péptido de longitud 9 en promedio, ¿no? Y los residuos flanqueantes suman un total de 15 aminoácidos de la longitud de este péptido. Ese es el tamaño promedio, como les digo. Se pueden encontrar péptidos que son reconocidos por el MHC de clase 2, tanto más cortos como más largos. O sea, si es que ven un péptido de longitud 16, 18, no es algo imposible de suceder, ¿no? Bueno, les he mostrado cómo se da este reconocimiento, y ahora la cosa es cómo identificar a los péptidos que pueden unirse a los diferentes tipos de MHC. Esto se puede hacer con diferentes técnicas inmunológicas, ¿no? Como ELISA, como ELISpot. También se puede medir por calorimetría o por marcaje radioactivo. Esto es presentando al péptido sintetizado artificialmente, por ejemplo, ¿no? Directamente a la molécula del MHC, y ver si es que se da el reconocimiento, y medir, ¿no?, el cambio con calorimetría, o de repente marcar radioactivamente al MHC o al péptido, y ver si es que se da justamente un cambio que se pueda cuantificar, y en esta medida ver qué tan afín puede ser un péptido respecto al MHC, ¿no?, comparado con otros. Eh, Encontrar a los péptidos que se pueden unir al MHC también se puede hacer por espectrometría de masas. Es decir, bueno, y también por cristalografía de rayos X. Por cristalografía es cuando ustedes producen un cristal del MHC y ven qué péptido quedó unido al MHC. Entonces, con esa secuencia puede identificar también posibles epítopes. Y por espectrometría de masas es algo similar, solamente de que se hace pues el mass spectrometry de muchos MHCs con todos los péptidos que hayan capturado. Y bueno, esto permite generar data ya en grandes cantidades. Es el nuevo boom en cuanto a la generación de data para inmunoinformática, ahora que la espectrometría de masas es más accesible. Entonces, toda esta data puede servir para buscar patrones, para tratar de predecir si es que un péptido que no ha sido probado experimentalmente podría unirse al MHC o no. Y eso es justamente lo que trata de hacer la inmunoinformática, ¿no? Usar la data generada experimentalmente eh, de los péptidos uniéndose a las moléculas del MHC, sabiendo ya si eso desencadena una respuesta inmunológica o no, para entrenar modelos matemáticos. La inmunoinformática ha probado con diferentes técnicas de machine learning, y bueno, el boom actual es las redes neuronales artificiales, en donde hay muy buenos resultados.
Entonces les voy a hablar de lo que es una red neuronal artificial. Bueno, una red neuronal artificial está típicamente definida por eh, un patrón de interconexión entre neuronas, y las neuronas las he representado por círculos ahí. Ustedes ven que hay neuronas de entrada, hay neuronas intermedias en capas ocultas, acá yo solo he graficado una, y hay neuronas de salida. Entonces, estas conexiones desde las de entrada a las capas intermedias y de las intermedias hasta las de salida tienen, sufren diferentes transformaciones matemáticas, ¿no? Nosotros le damos números a la red neuronal que, que son transformados por funciones como las que ven ahí abajo, ¿no? La tangente hiperbólica o la sigmoidea o la ReLU, que permiten hacer que estos valores estén entre -1 y 1 o entre 0 y 1, y, y son tomados por las neuronas internas que tienen diferentes pesos. Cada neurona va a tener un peso particular, entonces se dan un montón de operaciones matemáticas, luego más transformaciones, y esto va a resultar en neuronas de salida. Entonces, la función de activación, bueno, ya les mencioné. Y, y bueno, algo que no es propio de la red neuronal en sí, pero que es propio del entrenamiento de una red neuronal, es el proceso de aprendizaje. Es decir, hacer que esta entrada de datos que resulte en salida, estos datos que sean transformados matemáticamente adentro, suceda muchas veces hasta que el output que obtenemos sea lo más cercano posible al output que deseamos obtener. Es decir, mm, le voy a dar datos de entrada a la red neuronal, va a transformar todos esos datos con diferentes operaciones matemáticas, eh, y esto va a resultar en outputs. Entonces, si esto está muy lejano de lo que yo quiero, voy cambiando los pesos internos de las neuronas y vuelvo a repetir el proceso. Y sigo cambiando los pesos internos y sigo repitiendo el proceso hasta que los pesos me den un output muy cercano a lo que yo quiero obtener. Eso es entrenar la red neuronal. Entonces, recapitulando, tenemos una función de activación que, que va a ir, bueno, todo esto, o sea, las conexiones que vemos adentro, multiplicadas por los pesos, transformadas por la función de activación, son la función que es la red neuronal. Entonces, como les mencioné, los pesos son ajustados progresivamente. Los datos de entrenamiento son las mediciones que ustedes han hecho del MHC con los diferentes péptidos, ¿no? Que, bueno, ustedes los tienen en aminoácidos, hay que transformarlos a números de alguna manera, ¿no? Hay diferentes tipos de codificar esto. Uno podría ser de que la presencia-ausencia de cada aminoácido sea cuantificada como un 1 o un 0, que es lo que sucede en el NetMHC. Hacerlo de la misma forma para el MHC como con el péptido. Entonces, luego de haber transformado esta información a algo numérico que le podamos dar a la red, vamos a probar con un set de pesos que nos va a producir un output. Ese output va a ser diferente al output que queremos obtener. Entonces, en cada iteración se tiene que medir la distancia entre el output deseado con el output obtenido. Acá yo estoy mostrando algo, el método, digamos, más común, el mean square distance error. Entonces, esto me va a permitir cuantificar el error, y en base a ese error yo voy modificando los pesos internos de las neuronas para producir el output deseado. Algo más que quisiera comentar de las redes neuronales es de que
la data que ustedes habían colectado, digamos, de unión de péptidos a MHC, se suele dividir, ¿no? En un grupo que es para entrenamiento y otro que es para testeo. Entonces, lo que se hace en el NetMHC es usar 4 partes para entrenar y una parte para testear. Luego se vuelve a repetir todo el proceso, pero usando una división diferente para testear y las otras 4 para probar. Se repite el proceso hasta haber hecho eso con todas. Entonces, de esta forma, el resultado final va a ser el promedio de todas estas redes entrenadas. Esto que ven acá es la portada de la web del NetMHC PAN. Este es el predictor para MHCs de clase 1. Pueden ver en la descripción de que su principal data es humana, pero también tiene datos de ratón, de primates, de cerdos. Está mezclando data de diferentes tipos, ¿no? De afinidad por calorimetría, por radioactividad, por mass spectrometry. Y ustedes pueden poner la secuencia de la proteína que quieren escanear o proteínas en ese recuadro que ven ahí. Luego se seleccionan la longitud de epítopes que quieren predecir, seleccionan los alelos de acuerdo a lo que está disponible en la web y hacen la predicción. El link lo tienen ahí arriba. Este es actualmente uno de los mejores programas para predicción de epítopes. Cuando hacen la predicción, bueno, acá estoy mostrando un ejemplo usando la secuencia de la proteína neuraminidasa de la influenza A, un aislado del 2005 acá en Nueva York. Ahí tienen el código del GenBank por si quieren repetir el ejercicio y les debería salir lo mismo. Al hacer la predicción van a ver de que en la proteína se han extraído todos los posibles fragmentos de 9 aminoácidos. Como pueden ver en la columna péptidos se ha ido corriendo un aminoácido. Entonces, perdón. A la derecha van a tener un valor que es un rank, que les voy a explicar en el siguiente slide. Y también van a tener el binding level, que es si este péptido puede ser de unión débil, como ven ahí, weak binder, o de unión fuerte, como ven ahí en verde, strong binder, ¿no? Al MHC contra el que se probó. En este caso yo probé contra el HLA-A0201. Esto del strong binding o el weak binding se ha determinado de acuerdo a la correlación de las predicciones con los datos experimentales con que se entrenó. El cutoff que se utiliza es de que si estuvo entre el 0.5% top, se considera strong binder, y si estuvo entre el 2% y el 0.5% top, se considera weak binder, y después de eso ya se considera de que no, tal vez no es un binder. Entonces, les voy a hablar un poco más de este rank score que vieron ahí. Bueno, el rank score no solamente cuantifica si el epítope puede unirse o no a la molécula del MHC, sino también toma en cuenta de que para cada alelo, cada alelo tiene diferente predisposición a reconocer péptidos. Por ejemplo, el HLA-0201 es más promiscuo, por así decirlo. Puede reconocer en general más péptidos de una batería random. Ahí les estoy mostrando un ejemplo de Morten Nielsen en que con 100.000 epítopes random seleccionados aleatoriamente, el HLA-0201 podría reconocer como que 5.000, mientras que, bueno, hay un error en la diapositiva. El siguiente debería ser el HLA-0101, podría reconocer 500, y el 0601 podría reconocer 5, el C0601.
Entonces, esto quiere decir de que los diferentes alelos tienen un diferente cutoff, entonces es necesario tomar el rank score por alelo. Acá les estoy mostrando justamente lo que les decía antes. Vemos de que el 1% top es distinto para el HLA-0201 que para el HLA-0201. Las afinidades con que se une el 1% top son distintas, entonces por eso es que se toma el rank. Bueno, para no extender más, tanto este como otros programas del grupo de la Universidad Tecnológica de Dinamarca, Technical University of Denmark, los pueden encontrar en la web que ven arriba a la derecha, es su nueva web. Ahí he puesto algunos de los programas que están en esa web, algunos muy conocidos como el SignalP, y también un libro para lectura posterior, ¿no? Si quieren ahondar más en el tema. Bueno, los mismos autores están dejando un libro a disposición que pueden encontrar en el link. Si es que no lo pueden copiar de la pantalla, me pueden contactar a mí o a los organizadores para que les pasen el link directamente. El libro está en PDF, para descarga libre. Bueno, y quisiera recalcar de que solamente he hablado de un programa, pero para predicción de PITOPES clase 1 hay otros programas, en especial el MHC Flurry, como el McFlurry del McDonald's. Es actualmente uno de los mejores programas para predicción de PITOPES clase 1 y compite con el NetMHC, entonces también pueden ir a visitar su artículo, su repositorio en GitHub, e igual si tienen más dudas, si tienen dudas más profundas pueden contactarme o contactar, bueno, directamente a los autores, ¿no? Y ahondar más al respecto. Bueno, usando herramientas inmunoinformáticas, les voy a explicar algunas aplicaciones en las que yo he investigado en mis años de experiencia en este tema. Uno fue en una bacteria escanear las proteínas para encontrar cuál sería la proteína con más epítopes o con mejores epítopes para usarla luego como inmunodiagnóstico, ¿no? Para poder hacer inmunodiagnóstico de esta enfermedad. Entonces, para esta bacteria, Abiobacterium paragallinarum, no se conocía cuáles eran las mejores proteínas que servían para este fin. Entonces, lo que nosotros hicimos fue escanear todas las proteínas de la bacteria y ver cuáles tenían los mejores epítopes. Entonces, teníamos dos objetivos. Uno era primero conocer cuáles eran las proteínas, ¿no? Conocer el genoma, conocer el proteoma, y luego necesitábamos también conocer cuáles eran los alelos del MHC del organismo que infecta esta bacteria, que son las aves comerciales. Entonces, para ello, hicimos el secuenciamiento del genoma de esta bacteria. Acá quisiera recalcar que este trabajo que hicimos con Farvet fue la primera bacteria que fue íntegramente aislada y secuenciada enteramente en Perú, con secuenciadores que compró Farvet en 2010 por un equipo íntegramente de peruanos, en donde pueden ver a varios investigadores sanmarquinos. Entonces, en este estudio nosotros liberamos el primer genoma de esta bacteria, antes desconocido. Acá pueden ver la notación que produjimos de lo que llamamos la cepa 72. Y bueno, luego de este estudio nosotros hicimos el secuenciamiento de 16 cepas más de referencia, en donde ya pudimos identificar a cuáles eran
las posibles proteínas de la bacteria, hacer el escaneo, pero también teníamos que secuenciar los alelos de MHC del pollo. Entonces, felizmente, los pollos comerciales no tienen mucha variabilidad genética. Son producidos por líneas muy conservadas, mejoradas, que tras cruzarse los abuelos dan origen a los padres reproductores y luego los padres dan origen ya a toda la camada comercial. Entonces la variabilidad de MHC es poca. Secuenciamos, encontramos los alelos más frecuentes y encontramos cuáles eran las proteínas que nos servirían más. De entre todas las proteínas, como queríamos hacer un test inmunodiagnóstico, nos enfocamos en las que eran secretorias o las que tenían regiones transmembrana, pero nos enfocamos en las regiones expuestas afuera de la membrana de la bacteria, justamente para que anticuerpos puedan reconocer esas regiones. Entonces, seleccionamos a las mejores proteínas, 7 proteínas transmembranas y una secretoria. Hicimos pruebas con todas, a las finales la secretoria fue la que nos resultó mejor, la pueden ver ahí a la derecha. Y bueno, con ello hicimos los test, desarrollamos el kit para el diagnóstico de esta enfermedad. Pueden ver ahí en la tabla y también pueden ir al artículo directamente de que hicimos pruebas en aislados de referencia del A, el B y el C. También hicimos pruebas en aislados propios de campo que hicimos, también del A, el B y el C. Hicimos pruebas en otras bacterias que suelen generar síntomas similares o que suelen coinfectar al pollo cuando éste está infectado con el Bacterium, también con otros virus, y nos salió de que nuestra prueba era muy específica, era exclusiva, como lo pueden ver ahí abajo, ¿no? En comparación con otros métodos como el de PCR, y la tira la pueden ver a la izquierda, ¿no? Una tira para diagnóstico rápido como las que se usan ahora para diagnosticar el coronavirus actual, ¿no? El que está causando la pandemia. Entonces, esto permitió un avance en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que usualmente se tenía que extraer muestras de los pollos infectados, luego se tenían que cultivar, esperar que crezcan 1 o 2 días y luego ver presencia de la bacteria, ¿no? Otras opciones eran cuando desarrollamos el kit de PCR, que también lo hicimos en Farvet, tomar aislados del mucus, diluirlo en buffer, mezclar y hacer PCR, o sea, primero hacer extracción de ADN, ¿no? Luego el PCR y tipificar, ¿no? En todo este proceso solía tardar 2 días, o sea, obviamente no el PCR en sí, ¿no? Sino de que desde recibir la muestra, desde la granja, ¿no? No todas las granjas están en el mismo lugar del país, procesarla y tener los resultados nos tomaba como 2 días. Era más corto que, que, la, que el crecimiento bacteriano, ¿no? De ninguna placa, pero igual era casi el mismo tiempo. En cambio, estas tiras permiten de que cualquier persona con poco entrenamiento pueda hacer el diagnóstico. Simplemente extraer el mucus, hacer un poco de mezclado y luego ponerlo en la tira. Entonces, si es que se encuentra una banda, quiere decir que la tira está funcionando bien el control, y la segunda banda ya nos dice ya si es que realmente está la enfermedad, ¿no? Es el test que nos va a dar positivo cuando vemos 2 bandas o negativo cuando vemos una sola banda. Y esto se puede realizar en tan solo 30 minutos y se puede realizar en campo, en la granja. Entonces, esto permite responder rápidamente a una infección, a una pequeña epidemia en granjas, ¿no?
Eh, Esto da una gran ventaja a los avicultores porque cuando se infecta una granja, normalmente empieza por un galpón. Un galpón es un grupo aislado, ¿no? de pollos comerciales y se van contagiando a los otros galpones. Eh, entonces, si ellos pueden detectar cuál fue el galpón o los galpones aislados, los pueden separar y ya no los van a poder vender, pero pueden rescatar el resto de su producción, que sería terrible para ellos perder toda su producción, eh, tener que sacrificar a todos, y eso se refleja en el precio de los pollos en el mercado, termina afectando a todos. Entonces, este test permitió hacer el diagnóstico rápido y justamente tomar medidas rápidas. Bueno, otro enfoque de inmunoinformática que he explorado en investigación es ya no identificar los epítopes de la mejor proteína para usar la mejor proteína, sino generar una proteína nueva, una proteína construida en base a los mejores epítopes de muchas proteínas del patógeno. Esto lo hicimos para FOL-adenovirus, eh, un patógeno aviar también con el equipo de Farbet y con Mircosimic, en donde secuenciamos también muestras de adenovirus, secuenciamos bueno, los alelos del MHC del pollo comercial. En este entonces tomamos el enfoque de usar el alelo más cercano del humano para hacer la predicción de epítopes. Esto lo hicimos porque no se disponía de una red neuronal para poder hacer predicción de epítopes en pollos. Entonces dijimos, bueno, hay que usar el alelo humano más cercano, no solo en secuencia, sino el alelo más cercano en cuanto a los epítopes que podía reconocer. Esto lo hicimos soltando 1 millón de epítopes random y haciendo predicciones con diferentes alelos humanos, hicimos con los que se parecían más en secuencia, y vimos cuáles podían predecir un pool de epítopes más similar al alelo del pollo. Además usamos otros filtros. Usamos otros filtros que es enfocarnos en proteínas que sean secretorias o transmembrana, como ya expliqué antes, para hacer un kit de inmunodiagnóstico. También enfocarnos en que estén en regiones conservadas entre varios aislados de la enfermedad. También de que estén en regiones expuestas de las proteínas, filtrar epítopes que podían estar en el hospedero, o sea, en el pollo, que podían estar en otros patógenos. Tuvimos una serie de cuidados que a las finales resultó en que encontremos buenos epítopes. Yo ya no recomiendo este enfoque de usar el alelo más cercano de otro organismo, en especial si estamos en especies tan distintas como pollo y humano, porque luego, cuando con Mirko y con Morten Nielsen desarrollamos una red neuronal específica para pollos comerciales, vimos que la correlación no era muy buena cuando queríamos usar el alelo humano más cercano. Entonces era mejor usar la red propia desarrollada en base a información experimental del mismo organismo. Entonces desde ahora ellos trabajan con la red neuronal de pollos que generaron para Farvet. Bueno, entonces con esto desarrollamos proteínas multipitópicas y vimos de que nuestra proteína para inmunodiagnóstico funcionaba mucho mejor, como ven en la pantalla, en el panel de la izquierda, que el kit comercial que ven en la derecha, que usaba una proteína del patógeno. Entonces nosotros, al haber mezclado epítopes de diferentes proteínas, teníamos más chance de capturar anticuerpos que una sola proteína de un virus.
Esto funciona en un virus, bueno, porque el virus tiene pocas proteínas, ¿no? Entonces, al mezclar todas, bueno, rescatábamos los mejores epítopes. Este diseño lo presentamos a diferentes eventos como el AMEBEA, luego al Congreso a distintos congresos internacionales y ganamos premios. Justamente por cómo había resultado esto, por la técnica novedosa bioinformática que se usó, y bueno, y actualmente lo usa Farbet. Este es el pipeline que seguimos en general para lo que es el desarrollo de proteínas multipitópicas artificiales. Primero se determinan los alelos más frecuentes por el lado izquierdo. Cuando es un alelo nuevo, usualmente hay que determinar la pseudosecuencia. Eso lo hace automáticamente el programa NET por ustedes. En otros programas, ustedes van a tener que hacerlo manualmente, ya que no se usa la secuencia de todo el MHC, se usa solamente las regiones variables y que puedan estar en contacto con los potenciales epítopes. Luego, por otro lado, necesitan información del proteoma del patógeno o de las proteínas candidatas en base a las cuales quieren eh, eh, hacer su predicción. Entonces, si es que se trata de una proteína de inmunodiagnóstico, tienen que determinar las regiones expuestas de estas proteínas y con esas dos fuentes de información hacen la predicción de epítopes usando el programa que elijan o varios programas de manera recomendable. Ahí yo recomendaría usar los dos mejores programas del momento, ¿no? Que son el NetMHC y el MHC Flurry, porque si meten otros programas que no son tan buenos, más puede resultar en que pierdan buenos candidatos que en ayudar, ¿no? Luego, nosotros en el equipo de Mirko y con Farbe lo que hacíamos era filtrar las secuencias no genómicas, ¿no? Del patógeno, como elementos genéticos móviles, no transposones, plásmidos que puedan estar, que puedan haber aparecido, ¿no? En el secuenciamiento. Y también filtramos el proteoma del hospedero, como les mencioné, ¿no? Para no incluir epítopes que puedan estar en el propio organismo, en este caso del pollo, porque podía resultar en que, como es propio, el sistema inmune lo ignore, ¿no? En una tolerancia, o si es que no, o si no funcionaba bien ese control de lo propio versus lo diferente, podía resultar en generar una respuesta contra sí mismo, ¿no? También filtrábamos el microbioma del hospedero porque es delicado atacar al microbioma, ¿no? Podíamos terminar haciendo que las aves pierdan peso y ya no eran comerciales. Y diferentes efectos que ustedes ya pueden investigar más de atacar al microbioma, ¿no? Entonces, nuestro microbioma nos permite mantenernos sanos, entonces es mejor no jugarse con ello. Eh, Luego que ya teníamos los epítopes, buscábamos que estos epítopes puedan ser reconocidos por varios alelos. Esto es a lo que llamamos promiscuidad a varios alelos del MHC. Y también buscamos que esos epítopes estén en regiones conservadas de las proteínas al comparar proteínas de distintas variantes del patógeno, ¿no? Distintos aislados. Entonces, esos ya eran los epítopes. Ahora la cosa es cómo usar esos epítopes. Bueno, si es que quieren hacer una proteína multipitópica, hay que ordenarlos de alguna forma, ¿no? En esa proteína. Lo ideal sería producir un ordenamiento óptimo que no permita que se generen más epítopes de los que nosotros ya hemos seleccionado, porque pueden salirse de todos los filtros por los que hemos pasado. Una vez que tenemos ya el diseño de la proteína artificial,
verificar que, bueno, como esto va a ser producido usualmente en una bacteria que va a expresar esta proteína o en otro mecanismo de expresión, ver de que el codon usage de, el codon usage del gen nuevo que estamos diseñando para que produzca esta proteína no sea, no capture a los codones más abundantes del organismo que va a producir la proteína, porque si no, puede terminar siendo tóxico. Entonces se trata de optimizar este gen al codon usage habitual, al promedio, ¿no? de otros genes, para, para que no cause problemas al organismo y tengamos una mejor producción de esta proteína. Y también verificar de que el mRNA que se va a producir tenga una estructura secundaria que no vaya a generar foldings complejos que luego perjudiquen la traducción en proteína. Bueno, entonces, en cuanto al ordenamiento óptimo de los epítopes en la proteína, yo les comentaba de que una vez que tienen sus epítopes, los tienen que ordenar de alguna forma para producir una proteína artificial. Entonces, el problema es que a veces al conectar un epítope con otro, esto puede resultar en un nuevo epítope. Ese epítope, si es que es strong binder o weak binder contra alguno de los alelos del MHC, del hospedero, puede terminar causando problemas, ¿no? O sea, eh, como ya les mencioné, ¿no? Si es propio del hospedero, puede generar ya sea tolerancia o puede generar inclusive autoinmunidad, una respuesta contra el propio hospedero, o puede terminar atacando el microbioma. Entonces, es en general preferible que no se formen epítopes nuevos. Entonces, una opción que se suele usar es ponerle linkers al medio para conectar los epítopes. El problema de los linkers es que son aminoácidos usualmente flexibles que solamente están conectando los epítopes, pero otra vez esos linkers pueden terminar resultando en nuevos epítopes. Entonces lo ideal sería encontrar un ordenamiento que les permita concatenar todos los péptidos sin que se generen epítopes nuevos. Entonces, el 2014 se me ocurrió cómo matemáticamente encontrar una forma de explorar todas las opciones en un solo intento y de manera muy rápida, en una sola predicción, encontrar todos los caminos posibles que podrían funcionar para conectar todos los epítopes de una proteína. Y si es que no se encontraban una sola solución o varias soluciones que concatenen todos los epítopes, al menos dar cuáles son los caminos más largos, ¿no? De epítopes que se podrían formar y ya lo que sobra conectarlo con linkers, ¿no? Y hacer una búsqueda mucho más pequeña. Esta idea la vine desarrollando con Mirko Simic y con Carlos Bueno, ambos del laboratorio de Mirko. Ahora Carlos está en Rice University, y desarrollamos un programa que se llama Episorter, que justamente encuentra el ordenamiento óptimo de los epítopes candidatos en una proteína artificial. Esta idea luego la retomé el año 2017, cuando un estudiante me contacta justamente para aprender bioinformática, Luis Soto, que ven ahí a la derecha, el segundo desde arriba. Entonces con él revivimos este proyecto, él le puso mucho empuje y desde el 2017 al 2019 esto creció mucho más, hicimos pruebas con otro software que podían dar cosas similares pero con linkers. Desarrollamos otro algoritmo que hacía esto ya no de forma exhaustiva, sino también
de forma heurística, ¿no? Que corría más rápido, aunque en general el que corre exhaustivo no tarda más de 2 minutos, pero el heurístico tarda un par de segundos. Luego ya el 2020 se nos unen más estudiantes sanmarquinos, Luis Pérez y Ana Romaní, y con el empuje de ellos tres, esto ya pasa de ser un solo programa a ser toda una suite inmunoinformática, en donde ya no solamente estamos atendiendo el problema de concatenar a los epítopes en una proteína, sino de hacer todo el procesamiento del pipeline que les mostré, desde el set de proteínas o el proteoma que queremos explorar con los alelos, hasta la proteína final, pasando por todos los filtrados, por buscar exposición, por buscar promiscuidad, por buscar conservación. Esta suite ya lo hace todo. Y bueno, y esto esperamos publicarlo pronto, ¿no? Actualmente estamos terminando el desarrollo de la web para que sea amigable para el uso no solamente de gente que tenga conocimientos en programación, sino para todo tipo de persona interesada en inmunoinformática. Bueno, hasta el momento les había hablado de cómo usar la inmunoinformática para buscar proteínas o producir proteínas nuevas. Ahora les voy a hablar de inmunoinformática para estudiar cómo, para tratar de explicar la respuesta al tratamiento en distintas enfermedades, ¿no? En este caso, al cáncer. Ya hay bastantes artículos que han mostrado evidencia de que los alelos de HLA humanos pueden, bueno, están relacionados a una mejor o peor manifestación de la enfermedad. Incluso esto se ha mostrado para el SARS. Y bueno, nosotros acá lo que exploramos con mi amigo Diego, que lo conocí en Arizona State University y que luego lo volví a encontrar acá en New York, del Memorial Sloan Kettering, exploramos si es que los alelos del HLA podían estar relacionados a una mejor respuesta o peor respuesta al tratamiento de la inmunoterapia contra el cáncer. Voy a describir brevemente el tratamiento. Bueno, en el cáncer, como en cualquier enfermedad, ustedes tienen al sistema inmune rondando todo el tiempo y tratando de defenderlos. Cuando hay una enfermedad bacteriana, por ejemplo, ustedes tienen de que el sistema inmunológico no tiene problemas para reconocer que ese organismo es algo extraño. Entonces, en unos pocos días se va a producir una respuesta que va a acabar con ese organismo. En ese entonces ustedes van a tener diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, fiebre, ¿no? Cosas así. Inflamación en las zonas en donde el sistema inmune está yendo. El problema en el cáncer es que se produce en sus propias células, entonces no hay muchas diferencias. Entonces, en los cánceres en donde hay más mutaciones, en donde hay más diferencias, esto puede resultar en nuevos epítopes. Y el sistema inmune puede reconocer que se han formado epítopes nuevos, cosas que no son propias del organismo. El problema es que no puede atacar, porque de por sí nuestro cuerpo molecularmente le pone un freno para que no nos ataque a nosotros mismos, sino seríamos destruidos por nuestro sistema inmunológico. Entonces, la inmunoterapia funciona dando anticuerpos en esa zona del tumor para quitar ese freno, para bloquear la inhibición del sistema inmunológico y permitirle atacar. Entonces, al quitar ese freno, el sistema inmune empieza a atacar a todo lo distinto, justamente porque empieza a reconocer epítopes nuevos. Entonces, si es que empieza a reconocer epítopes, es lógico pensar que los alelos del HLA tienen algo que ver, ¿no? Porque ellos son los que presentan a los diferentes epítopes. Entonces, eso fue lo que exploramos aquí.
en este estudio se encontró de que las personas que tenían menos heterocigosidad les iba peor en el tratamiento, es decir, de que no podían presentar eh, tantos epítopes como los más heterocigotos y, y bueno, esto resultaba en que su sistema inmune no produzca una buena respuesta a la hora de atacar al cáncer. En particular, encontramos que la gente que tenía el alelo HLA-B1501 les iba muy mal respecto al resto en el tratamiento, como pueden ver en la gráfica arriba a la izquierda. Entonces surgió la duda, ¿qué está pasando con este alelo en particular, ¿no? O sea, bueno, lo que encontramos fue de que este HLA, el B1501, tiene tres residuos que normalmente están flotando en el surco donde se unen los péptidos y son flexibles, ¿no? Normalmente se mueven, no tienen, bueno, la cosa es que cuando se une un péptido, estos tres forman una especie de puente sobre el péptido y este puente se estabiliza. Como pueden ver a la izquierda, en las posiciones 62, 66 y 163, se forma un puente entre tres radicales que están de color verde. Y luego podemos ver a la derecha que ese puente que se ha formado arriba está bloqueando que luego se puedan reconocer las posiciones 1, 2 y 3 del péptido. Entonces, si estamos hablando de péptidos del MHC clase 1, ya les expliqué que estos son de 9 aminoácidos. Y si yo estoy bloqueando ahora 3, en la posición 1, 2 y 3, y sabemos aparte que la 9 está enterrada, entonces nos hemos quedado ya sin 4 y solamente nos quedan 5 para el reconocimiento. Entonces el reconocimiento se ha visto limitado por este puente. Como se acordarán de repente de los primeros slides, el reconocimiento se da por una molécula de TCR que viene encima, un receptor, y va a tratar de reconocer al epítope en el HLA, bueno, al potencial epítope en el HLA. Entonces, acá le estoy haciendo un zoom al bloqueo que se produce justamente por este puente que se forma. Y acá a la derecha pueden ver los resultados de la dinámica molecular, donde mostramos que cuando no hay péptido, estos residuos son flexibles, pero cuando hay péptido, ya la flexibilidad se ve limitada, ya el puente se estabiliza. Vemos justamente una reducción en la segunda gráfica en azul, en donde ya este puente ha sido estabilizado gracias a la unión del péptido. Entonces, esto significa que estos residuos, si bien van a formar un puente, no tienen problemas en permitir la entrada de un péptido, pero tras entrar el péptido van a limitar el reconocimiento posterior porque están cubriendo un pedazo. Bueno, esto, como les comenté al inicio, nos animamos a mandarlo a la revista Science porque creíamos de que era algo de bastante impacto, ¿no? Haber encontrado que ciertos alelos y que la pérdida de heterocigosidad explicaba de alguna forma que a unos pacientes les fuera mejor que a otros y tratar de haber dado una explicación molecular al respecto. Entonces, tras una revisión, como les mencioné al inicio, que tomó varios meses, esto fue aceptado y luego esto apareció en diferentes medios, en hospitales. Fue un estudio bastante popular, inclusive estuvo entre los 5 más populares de PubMed por
4 semanas, así, por un mes entero. Y luego nos sorprendió de que fuera citado en los premios Nobel de Medicina del 2018. Finalmente, les voy a mencionar de un estudio que he hecho eh, con puros egresados de la Facultad de Genética de San Marcos, en respuesta a la epidemia actual de coronavirus del SARS-CoV-2. Bueno, acá quisiera resaltar que este estudio, bueno, ya ha sido aceptado, es una revista de factor de impacto 5 y que es una de las más importantes en el área de inmunología. Es la de mayor impacto Open Access y en el 2019 fue la más citada del año. Y este estudio fue hecho sin financiamiento, eh, íntegramente por egresados de la Facultad de Genética de San Marcos. Es el primer estudio producido por egresados de la escuela. Como pueden ver, no hay otro autor externo, lo hicimos todos nosotros, lo hicimos por internet en unos pocos meses solamente con nuestras laptops. Y quisiera que esto sirva para incentivar a otros chicos que se interesan en bioinformática, que entiendan que no se necesita realmente grandes recursos, que no se necesita tener un financiamiento para poder hacer y que no sientan temor en mandarse a buenas revistas. Llegar a buenas revistas es solamente, implica tener más rigurosidad a la hora de la investigación, más controles, hacer un análisis más minucioso, hacer una buena discusión. Entonces, nosotros al momento de hacer este estudio, al terminarlo, también hicimos que otros especialistas del área revisen el estudio antes de sumitirlo, que nos den su feedback, justamente para estar bien preparados a la hora de sumitir. Luego nos dimos cuenta que lo pudimos haber enviado inclusive más arriba, pero igual esta es una muy buena revista, que es Open Access, que nos importaba, que es del área de inmunología. Lo mandamos a la sección de vacunas. eh, Justamente está en el área en que debe estar, para el público al que debe llegar. Eh, el link lo pueden ver abajo, esto va a salir publicado en unos pocos días por completo, ya está como preview en el link de abajo a la izquierda. Y lo que hicimos en este estudio fue hacer un metaanálisis para colectar toda la información posible de alelos de HLA para Sudamérica. Esto porque habíamos visto que la base de datos más popular del momento, el Allele Frequencies Net Database, no tenía mucha información para Sudamérica y esta base de datos era usada por otras fuentes o por otras herramientas populares como las que se encuentran en la página del IEDB y por muchas investigaciones en el mundo. Entonces estábamos sujetos a una mala representatividad de los HLAs de Sudamérica, justamente porque no se había colectado esta información. Hicimos el metaanálisis, revisamos más de 2000 estudios. Y pudimos incrementar como resultado la información que se conocía en más de 12 millones de datos. Entonces, esto permitirá, esperamos, de que otros estudios puedan tener un mejor panorama de cómo son las cosas en Sudamérica y entonces producir estudios y que sean más precisos para todo el subcontinente, ¿no? Luego no nos quedamos ahí, sino de que mostramos que esto realmente estaba afectando a cómo se tomaba Sudamérica en los diferentes estudios. Cogimos los dos estudios más importantes que habían salido al momento, los más citados, y vimos de que los epítopes que habían predicho ellos contra los epítopes del SARS-CoV-2 que ellos habían encontrado en su selección de candidatos,
que supuestamente cubrían a todo el mundo eran malos para Sudamérica, tras la actualización del HLA. Y esto porque ellos se habían basado en la información anterior. Y nosotros estamos presentando candidatos nuevos que, ahora sí son buenos, que entre todos esos candidatos cubren a los alelos más frecuentes para Sudamérica. Con eso me refiero a los alelos que tienen una frecuencia del 5% a más. Entonces, tras el estudio pudimos producir este mapa en donde se muestra eh, la cantidad de datos que hay para cada país en estudios de 40 personas o más de HLA. Como vemos, Brasil nos saca una ventaja brutal, ¿no?, a todos los demás países de Sudamérica, con millones de personas por alelo. Bueno, vemos que hay casos de países que no tienen estudios de ese tipo, como Guyana, Surinam, Guyana Francesa, o Uruguay. Lamentablemente no tienen estudios en eso. Bolivia solamente tiene del HLA de RB1, que es de clase 2, ¿no? Este mapa lo limitamos solamente al A, B, C y de RB1 porque son los genes del HLA para los que existen herramientas predictivas buenas. Y vemos de que Perú también está mal, ¿no? Tenemos como más 500 personas en el... bueno, entonces esto también es un llamado de alerta, ¿no?, a la comunidad científica latina para que empiece a desarrollar estudios de este tipo que van a permitir no solo atender enfermedades, ¿no?, como el coronavirus actual, sino estudiar cómo funcionan las terapias contra el cáncer acá en Sudamérica, estudiar diferentes enfermedades autoinmunes, diferentes enfermedades infecciosas, poder desarrollar kits de diagnósticos más específicos, vacunas más específicas. Entonces esperamos que este estudio sirva para todos los que vienen adelante, ¿no?, y lo puedan continuar, lo puedan extender. Hemos dejado toda la información libre en extenso, hemos puesto un anexo de metodología de 15 páginas para que todo sea completamente repetible. Bueno, ahora ya terminando con la parte de la investigación y entrando a oportunidades de mentoría para los estudiantes que todavía están en pregrado o que recién acaban de terminar, les quería invitar a todos a que se registren en el BioAccess Conference 2020. Es un evento organizado por la Red Científico Latino y por Rockefeller University. En esta conferencia van a poder interactuar con gente de diferentes áreas que están ya estudiando su PhD o MD, PhD. Van a poder hablar con estudiantes que se han registrado como voluntarios, ¿no? Hay muchos a Rockefeller, yo también estoy ahí. Como voluntario, también van a poder tener discusiones sobre diferentes formas de aplicar, sobre diferentes caminos de carrera, ¿no? Porque usualmente avanzar para luego llegar a ser un profesor, tener un laboratorio no es la única vía. También se puede hacer investigación en industria, también se puede participar en journalism, también, bueno, en legislación. Hay diferentes formas en que se pueden, en que pueden desempeñarse luego del PhD. También tienen la oportunidad de presentar pósters que van a ser evaluados por un jurado, les van a dar feedback y van a poder, espero, mejorar su investigación con esto. Bueno, los deadlines son hasta el 28 de agosto para submitir sus abstracts y hasta el 19 de septiembre para registrarse. Sin embargo, esto está teniendo bastante acogida, por lo que les recomiendo registrarse lo más pronto posible.
Si tienen alguna duda, pueden contactar al link que les muestro ahí arriba, ¿no? Ahí están las redes de RISI, de Rockefeller, que es el grupo que representa a las minorías. También me pueden contactar a mí y yo los puedo guiar. Luego ya, terminando, ¿no? Agradecer a todas las personas que participaron conmigo en los estudios que he mencionado anteriormente, de Rockefeller University, a Sandy Simon, mi PI actual, y a todos los miembros del laboratorio, a John Laurent Casanova, a Yuval Tang, y a todos los miembros del laboratorio de Casanova, a Diego Chowell, y a su laboratorio, ¿no? El laboratorio de Timothy Chan, a Morten Nielsen, que como les comenté es quien me entrena en esto de la inmunoinformática y las redes neuronales, que tiene su laboratorio en Dinamarca y también en Argentina, ¿no? Esto permite de que de repente si ustedes ganan un fondo, si ustedes se van a Dinamarca, se les va a consumir mucho más rápido que si se van a Argentina. Esa fue justo la opción que tomé yo, ¿no? O sea, el fondo que había ganado me permitió estar casi 2 meses en Argentina entrenado por él. Eh, bueno, también agradecer a la Universidad Cayetano Heredia y a los miembros del laboratorio de Mirko Simic, en especial a Mirko Simic, Hugo Valdivia, Carlos Bueno y el Dair Médico. A la gente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Manuel Ramírez, que está en el Centro de Excelencia, a Ober Marín, a Luis Soto, a Ana Romaní y Luis Pérez, ¿no? Que son estudiantes de genética, a Rui Chacón de la Universidad de Sao Paulo, y a toda la gente de Laboratorios Farbet, de las investigaciones que mostré, ¿no? A Sandra Morales, Jorge Bendezú, Francesca Falconi, Luis Araya, Ray Izquierdo, a Ana Chumbe, y también a Manolo Fernández por todo su apoyo, financiamiento, equipamiento que nos brindó, ¿no? Y justamente permitió realizar investigación en Perú financiado por una empresa privada. Bueno, antes de terminar, quisiera resaltar en especial acá a 3 estudiantes: Aldair Médico, Luis Soto y Ana Romaní. Ambos son egresados de genética de San Marcos. Ambos fueron, bueno, y son actualmente mis trainees por la red Serendipity. Luis del 2007, Aldair Luis del 2017, Aldair del 2018, no, al revés, Luis del 2018, Aldair 2019 y Ana del 2020, que han sido estudiantes formidables, en verdad, muy capaces. Para eso, o sea, agradezco a Serendipity por su proceso de selección, y también los invito a todos a participar en este programa de mentoría. Pueden encontrarse con mentores muy capacitados, no solamente en Perú, sino también en otras partes del mundo. Yo actualmente continúo colaborando ahí como mentor, y como ejemplo personal de lo que hemos hecho, les quisiera comentar que con Luis Soto ya tenemos un artículo publicado, con Aldair Médico también, y actualmente estamos trabajando con Aldair, Luis y con Ana en sus artículos de primeros autores, para que al momento en que ellos decidan postular un posgrado, vayan con un currículo mucho más importante, ¿no? Más resaltante, para que puedan llegar a mejores universidades. Bueno, ya para terminar, ahora sí, quisiera resaltar otra vez el hashtag. Por favor, todos, cuando quieran compartir una noticia de ciencia, apoyen para que tenga más notoriedad, para que volvamos a hacer tendencia otra vez, y nos escuchen las autoridades, que la ciencia es importante en el país. Y bueno, les quisiera hablar un poco de la foto que está ahí arriba, que de repente fue una de las cosas más emocionantes y emotivas que vi al llegar a Rockefeller University en las entrevistas. Ellos tienen un salón en donde tienen todos la gente que ha ganado premios Nobel, premios Lasker, eh,
de la universidad. No había visto eso antes en las universidades a las que he ido, que tuvieran un salón lleno de toda la gente que ha ganado premios Nobel ahí. Bueno, fue bastante emocionante en verdad leer cómo logro tras logro de ellos se fueron construyendo las bases de la biología moderna que conocemos ahora, ¿no? E inclusive de la medicina podemos ver cómo se descubrieron los grupos sanguíneos, se descubrieron que los virus podían causar cáncer, se descubrieron varias partes de la célula, eh, bueno, el transporte intracelular, son muchas cosas en verdad que si es que en algún momento tienen la oportunidad de estar en New York y yo sigo por acá, así no los conozco en persona, me pueden contactar y nos podemos reunir y ver cómo de alguna forma pueden venir a visitar, ¿no? Este salón. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme, por permitirme abrir el evento y es un honor como siempre exponer en mi alma mater, ¿no? Gracias. Bueno, les doy el paso entonces a Williams, a Lucero, a Nahuel. Eh, sí, muchísimas gracias nuevamente, David, por esta interesante charla. Has abarcado muchos temas interesantes y estoy seguro que muchos estudiantes te contactarán para más información acerca de los programas y los proyectos en los que vienes trabajando. Muchas gracias, en verdad, nuevamente. Gracias a ustedes también. Entonces, eso sería todo. Sí, Sí, David, muchas gracias. Sí, Eh, David, muchas gracias. Quisiera también recalcarles a los chicos que si desean que esta iniciativa se realice en sus universidades, ¿no? En cualquier departamento del Perú, pueden contactarse con la red de científicos.p o con el correo que aparece en el flyer de este evento para seguir difundiendo ciencia, ¿no? Y bueno, recalcar que el tema que has tocado ahora es muy importante, me parece muy interesante los puntos que has tocado y sobre todo seguir capacitando a los chicos en esta área de bioinformática, informática en general, aplicada a las ciencias biológicas, ¿no? Que es una rama muy, muy interesante e importante en estos tiempos. Gracias, David, una vez más, y yo creo que con esto terminamos. Quisiera hacer una pequeña invitación a los chicos que estén interesados en esta área. Unos amigos y yo hemos empezado un pequeño grupo de trabajo de bioinformática, donde ya se han unido algunas personas. No es una red de mentoría, no es un laboratorio propiamente en sí, simplemente que nosotros estamos realizando investigación y a veces faltan manos, ¿no? Entonces, si es que se quieren unir a alguno de estos trabajos y aprender en el proceso con los demás y con nosotros, bueno, son bienvenidos, ¿no? Excelente, David, muchas gracias. Yo creo que hay muchos chicos que sí quizás tienen el potencial o están interesados en esto y tu oportunidad les va a ayudar mucho, ¿no? Gracias. así es. Así es. Muchas gracias nuevamente y para finalizar con la transmisión, simplemente decirles que se mantengan atentos a nuestras redes sociales en científicos.pe para más información acerca de las charlas que se vienen en Comparte Ciencias. Hasta luego.